Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Dos ideas del Papa Francisco sobre el Padre Pío. El Padre Pío es uno de los santos del siglo XX que más devoción ha suscitado, y no solo en Italia. Durante el Jubileo de la Misericordia en 2016, Francisco no dejó escapar la ocasión de poner su figura como ejemplo de confesor. Trajo sus restos a San Pedro junto a los de otro santo capuchino, San Leopoldo, y como un peregrino más, fue a rezar ante ellos. También celebró misa en San Pedro. O fai l'ufficio di Gesù che perdona, dando la vita, la preghiera, tante ore lì seduto, come queste due lì. O fai l'ufficio del diavolo che condanna, accusa. 2 años más tarde, en 2018, Francisco volvió a poner el foco en el Padre Pío. Con motivo de los 50 años de su fallecimiento y los 100 de la aparición de los estigmas, el Papa viajó a las dos ciudades donde el santo vivió, en el sur de Italia. Allí subrayó otro aspecto de Padre Pío, su oración continua, una cualidad que no perdió ni cuando sufrió un periodo de duras tentaciones. In quei terribili momenti Padre Pio trasse linfa vitale dalla preghiera continua e dalla fiducia che seppe riporre nel Signore. San Pío de Pietrelcina es muy recordado por los famosos estigmas que padeció en vida, aunque las reflexiones del Papa siempre se centraron más en describir su interioridad. Juan Pablo II fue quien canonizó al Padre Pío en el año 2002. Cardenal Omela de España nos dice: la teología y pastoral del Papa se reflejan en la Iglesia sinodal. Yo creo que el Papa nos ayuda, como buen pastor que es, pero también como buen teólogo, él desde la pastoral a unir la reflexión teológica, la visión que tenemos del Evangelio, la vivencia que tenemos, aplicarla a la vida. Entonces no es una teología especulativa, sino que es una teología que parte de la vida, de lo que la gente vivimos, y ayudar a profundizar en lo que cada día vivimos dentro del matrimonio, en un lugar de trabajo, en un lugar de diversión, ir descubriendo la presencia de Dios que nos lleva a una mirada nueva de la humanidad y a un luchar por la justicia, por la verdad, por la paz, que de alguna manera eso es la teología, transformar el mundo desde el Evangelio. A mí me ayuda a ser más pastor, amar el pastoreo, es estar con la gente, y a la vez eso me ayuda a reflexionar más el Evangelio, porque no es mi mensaje, sino el de Jesús, y se le ve al Papa que él habla desde lo que ha vivido y lo ha interiorizado el Evangelio, desde la teología, desde su experiencia, pero que ha interiorizado el Evangelio. Y a mí me ayuda como pastor esa imagen que él nos deja como pastor y como teólogo. Indicar el camino. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuáles son los valores que no podemos perder? Y el Papa lo está orientando a nivel social, a nivel político, a nivel moral, a nivel eclesiológico. Nos va dando pistas. El pastor que va guiando. Segundo, va con la gente, camina con la gente, comparte con la gente sus gozos y sus tristezas y abraza a todos, escucha a todos. Es un Papa que escucha mucho, más que habla. Y tercero, esa otra actitud que tiene de ir detrás, recogiendo al pobre, al que se queda en el camino, al inmigrante, al enfermo. Es decir, en el corazón del Papa Francisco yo descubro el pastor que ama sus ovejas y que de alguna manera las conoce y las quiere de verdad, porque el Papa tiene una memoria prodigiosa, se acuerda de todos. Cuando te ha visto una o dos veces, incluso te recuerda cosas que les has dicho. Me imagino que no es fácil hacer eso, tiene una memoria prodigiosa, pero es un buen pastor que conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen. A continuación les presentamos la editorial de la Universidad Jesuita Centroamericana, UCA, titulada Víctimas de Crímenes de Odio, en la voz de Omar Serrano. Un crimen de odio es cualquier ofensa criminal motivada por el odio o por los prejuicios del agresor contra la raza, la religión, la orientación sexual, la identidad de género, el origen étnico, la ideología, la nacionalidad de una persona. El crimen de odio no solo es el ataque a la persona física, es también un ataque a la identidad de esa persona. En general, los crímenes de odio son mayoritariamente cometidos por extraños, ni los conocen
y usan la violencia porque quieren mandar un mensaje a toda la comunidad o la minoría a la que pertenece la víctima. Una de las comunidades que más sufren los crímenes de odio son los miembros y las miembros de la comunidad LGBTI+, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales, etc. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El Salvador junto a Guatemala y Honduras pertenecen a la región más peligrosa de América Latina para las personas de la comunidad LGBTI+. De acuerdo con esta instancia, en El Salvador la esperanza de vida de una mujer trans es de solo 33 años, menos de la mitad que la esperanza de vida de la población en general. Las autoridades no desglosan las cifras de homicidios para determinar a cuántas mujeres y a cuántas personas LGBTI se asesina debido a su identidad de género. Simplemente no lo hacen, ¿verdad? Pero Concavis Trans ha registrado por lo menos 600 homicidios de personas LGBTI+ en El Salvador desde el año 1992. ¿Por qué se dan los crímenes de odio? Puede ser por ignorancia, puede ser por falta de información, por dogmatismo. La cultura machista solo entiende una determinada forma de ser hombre y de ser mujer, y por tanto rechaza otras identidades de género y orientaciones sexuales que no se identifiquen con eso. Esta intolerancia afecta a personas, a grupos y hasta ha contribuido a que iglesias como la católica y la evangélica los condenen. Por eso muchas veces quienes insultan a las miembros y los miembros de la comunidad LGBTI+, los acosan, dicen estar defendiendo la moral y las buenas costumbres. Incluso afirman rechazarlos en nombre de la fe. Los condenan en el hogar, los rechazan en la escuela. A la hora de buscar trabajo también los discriminan. No tienen cabida, por ejemplo, ni en el ejército ni en la policía. Afortunadamente, la comunidad LGBTI+ tiene cada vez más presencia pública. Va ganando el reconocimiento que se merece. El Salvador no solo necesita, sino que urge crecer en tolerancia. Pero hay que evitar entender la tolerancia como una concesión, algo condescendiente ante la diferencia. Se trata de entender la tolerancia al otro en su diversidad, con honesto y profundo respeto, asumiendo sin matices que tiene los mismos derechos de cualquier persona. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy seguimos meditando nosotros el capítulo 9 de San Lucas. Y es que Jesús les insiste a sus discípulos que a pesar de todos los milagros que ven, va a ser entregado a los sumos sacerdotes y va a ser asesinado, la muerte en la cruz. Los discípulos no entienden. Y dice la Escritura de que un velo cubría sus ojos. Por supuesto, Jesús estaba preparando este momento para que cuando viniera el Espíritu Santo, ese velo fuera botado y así ellos pudieran entender y ver con claridad todo lo que Él nos había enseñado. Pero también nosotros tenemos ese velo en nuestros ojos. No nos gusta ver a un Jesús sufriente. Mejor dicho, nos encanta ver a un Jesús triunfante. Nos encanta ver a un Jesús ya en el cielo. Nos encanta ver a un Jesús poderoso a la hora de hacer milagros. Pero en realidad, donde verdaderamente nos encontramos con el Jesús del Evangelio, es cuando vemos y acompañamos y sentimos el sufrimiento de los demás. Cada pobre que sufre, cada niño abandonado, cada anciano maltratado, cada indocumentado perseguido, atemorizado,
es la presencia de Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que descubrirlo a Él. En ese dolor, en ese sufrimiento, en esa marginación de la mujer, en esa falta de justicia de aquellas personas que han sido masacradas para los familiares. La masacre del Mozote en El Salvador, la guerra de los cristeros en México, la persecución de los cristianos en el Medio Oriente. Ahí es donde tenemos que descubrir a Jesús, nuestro Dios y Señor. Si lo logramos descubrir ahí, en todo este dolor y sufrimiento de los demás, entonces lograremos nosotros contemplar su gloria. Que así sea. El Papa Francisco se reúne con afganos cristianos escapados de los talibanes. Entre esta foto en el aeropuerto de Kabul y esta escena dentro del Vaticano, ha pasado solo un mes. Entre medias, la pesadilla de esta familia afgana cristiana para escapar de los talibanes. Aterrorizados por su fe y por la joven edad de las mujeres, pidieron ayuda al Papa y a esta parlamentaria italiana que se movilizó para traerlos a Italia. E le due giovani figlie, e Adela l'ultima è quella che ha tenuto il telefonato di notte, di giorno. Entre lágrimas han contado su historia al Papa, cómo escondieron su fe durante años. Esta señora le regaló uno de los tesoros de su familia. Dice che questo anello io ho portato dall'Afghanistan, questo volevo fare un regalo speciale per lei. Y este adolescente hace unos días le entregó su camiseta. Se refería a la túnica que un periodista de Rome Reports entregó a Francisco en el vuelo papal. Ahora, sin intermediarios, han podido saludar al Papa Francisco, un encuentro para comenzar una nueva vida. Monseñor Ali, el obispo auxiliar de Bogotá, de Colombia, nos dice: necesitamos crear redes para ayudar a las víctimas de abusos. Sobre todo, este va a ser un evento muy importante para crear lazos, para saber que este trabajo de prevención y de acompañamiento a las víctimas es necesario que todos nosotros nos unamos, que creamos unas redes de ayuda, y para eso vamos entonces como Comisión Pontificia a hacernos presentes en Polonia para este encuentro tan significativo para todas las iglesias que están en la Europa Oriental, y además aprender de ellos, saber que hay iniciativas interesantes que debemos conocerlas, exteriorizarlas y también enriquecernos de todo el trabajo que se está haciendo en estos países y en todas estas iglesias. En estos últimos años, sobre todo, las conferencias episcopales nacionales en todo el territorio de Latinoamérica y el Caribe han implementado sus líneas guías. También ellos, es decir, las conferencias episcopales, han implementado comisiones nacionales y regionales con profesionales, sacerdotes, personas que trabajan en este campo del acompañamiento de menores de edad y personas vulnerables, y ellos han realizado equipos en cada una de las iglesias locales. También es importante todo el trabajo que se está realizando desde el CELAM. Por ejemplo, hace 2 meses tuvimos un curso de formación de obispos de Latinoamérica y el Caribe. Y de igual manera, tengo que reconocer el liderazgo que tiene la CLAR, es decir, el Consejo de Religiosos Latinoamericanos, que con el liderazgo de la hermana Gloria Liliana Franco ha motivado en todas estas provincias regionales en Latinoamérica un trabajo para la protección de los menores y las personas vulnerables. Y por último, desearía resaltar todo el trabajo que está realizando CEPROME,
de la Universidad Pontificia de México, que ha realizado cursos de formación en toda Latinoamérica y ha creado redes en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela, junto con las conferencias episcopales y las conferencias de religiosos en todas las naciones, para ir formando a nuestros líderes y a nuestros laicos y religiosos y sacerdotes en la prevención y también en el acompañamiento de las víctimas. Sin duda alguna, sobre todo el liderazgo lo tienen las iglesias locales y también las comunidades religiosas locales. Se ha, implementado varias oficinas que en algunas naciones se tiene el nombre de protección de menores, otra para la implementación de la cultura del buen trato, otras tienen el nombre de entornos protectores. Y desde esas oficinas en las iglesias locales, pero también, como le dije, en las comunidades religiosas regionales, allí se ha implementado un acompañamiento a las víctimas. No solo de escucha, sino también de ir acompañando a ellas a las denuncias, tanto civiles como canónicas, y después a todo el proceso de justicia y de reparación. Sí, ciertamente falta mucho camino, pero creo que hemos iniciado y sobre todo hay iniciativas muy interesantes en cada una de las regiones. Nos vamos a Sudamérica, nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial de lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que a través del Ministerio del Interior se ha anunciado que la madrugada del 24 de septiembre han sido cremados los restos del terrorista Abimael Guzmán. A través de un comunicado por parte del Ministerio del Interior, informan que el cuerpo del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso ha sido cremado la madrugada del 24 de septiembre en las instalaciones del Hospital Centro Médico Naval del Callao. El procedimiento de la incineración de los restos del genocida se inició a las 3:20 de la mañana, terminando a las 5:30 de la mañana del presente día. En la cremación se hizo presente el representante del Ministerio Público para constatar que todo el proceso se lleve a cabo con normalidad. El 17 de septiembre del presente año se publicó la ley que dispone la incineración previa necropsia de cadáveres de internos que venían cumpliendo condena y cuya entrega, traslado, sepelio o inhumación pongan en riesgo la seguridad nacional o el orden interno del país. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias al interior de nuestro país. En Cusco se han anunciado ya las listas de las personas que han sido vacunadas de forma irregular en el Poder Judicial de esta región. Mientras la población cusqueña hacía largas colas en los vacunatorios autorizados para poder inmunizarse contra la COVID-19, se determinó que en las instalaciones del Poder Judicial de Cusco se habían instalado un vacunatorio preferencial para los trabajadores de la institución y sus familias. A través de la Corte Superior de Justicia del Cusco, se informó que la presunta vacunación irregular se llevó a cabo el pasado 11 de septiembre, donde se reportaron una nómina de 201 personas entre menores y mayores de edad que fueron vacunados sin autorización. Según la lista emitida por la Corte Superior de Justicia del Cusco, fueron en total 130 adolescentes de entre 12 y 19 años que fueron vacunados, y no solo 9 como inicialmente se mencionaba en la Gerencia Regional de Salud. El gerente regional de salud, Javier Ramírez, fue citado para responder como responsable y dar detalles respecto al caso, pero reprogramó la cita para el lunes 21 de septiembre. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias a través de la web. La Iglesia peruana se ha pronunciado a través de un mensaje por motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2021. Hacia un nosotros cada vez más grande es el lema de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado,
que se celebrará el próximo domingo 26 de septiembre. El objetivo de esta importante fecha es tomar conciencia de la situación del mundo en el que vivimos ante el desafío de las migraciones y las oportunidades que nos ofrecen de cara al futuro. En el marco de esta jornada, la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana ha difundido un mensaje en el que los obispos del Perú se solidarizan con los miles de migrantes de diversas nacionalidades presentes en nuestro país, especialmente con los miles de migrantes venezolanos, al mismo tiempo que hacen un llamado a las autoridades para que implementen políticas migratorias integrales y justas que puedan garantizar los derechos humanos de estas personas en movilidad. Como obispos del Perú, deseamos unirnos en oración con las más de 3 millones de compatriotas en el exterior y los miles de desplazados internos, animándolos a conservar su fe, integrarse, respetar y enriquecer a las comunidades que con generosidad los acogen. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Esta es una síntesis del viaje apostólico del Papa Francisco a Budapest y Eslovaquia, la número 3 que les presentamos. 329 kilómetros en avión viajó el Papa Francisco la mañana de este martes 14 de septiembre para conmemorar la fiesta de la Santa Cruz en la ciudad de Prešov, al este de Eslovaquia. Lo esperaban más de 30.000 personas que se congregaron para la misa, la llamada Divina Liturgia Bizantina de San Juan Crisóstomo, que hunde sus raíces en el siglo IV. Por primera vez en la historia, un pontífice presidía una celebración en este rito, durante la que se usó el italiano y lenguas como el paleoeslavo, el romaní y el eslovaco, todos idiomas de la tradición católica oriental que ayudaron al Santo Padre a meditar en torno al misterio de Cristo crucificado y a comprender que el camino cristiano pasa necesariamente por la cruz. Porque la cruz no quiere ser una bandera que enarbolar, sino la fuente pura de un nuevo modo de vivir. ¿Cuál modo? El del Evangelio, el de las bienaventuranzas. El testigo que tiene la cruz en el corazón y no solamente en el cuello, no ve a nadie como enemigo, sino que ve a todos como hermanos y hermanas, por los que Jesús ha dado la vida. Francisco insistió en la urgencia de dar testimonio de vida para comunicar la fe a las nuevas generaciones, tal como la Iglesia la ha recibido de tantos testigos fieles al Evangelio, incluso al costo de sus propias vidas por el nombre de Jesús. La comunión eucarística se distribuyó para todos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Los fieles la recibieron según el rito propio, con cucharas metálicas de uso individual que posteriormente serán distribuidas en parroquias de toda Eslovaquia. La Divina Liturgia, que se prolongó por 2 horas, culminó con una oración ante la imagen de la Santa Madre de Dios de Klokochov, a quien el Papa ofreció 2 coronas, una para ella y otra para su hijo. Por la tarde, las actividades se desarrollaron en la contigua ciudad de Košice. A las 16 horas, en el barrio de Luník, uno de los más precarios del sector, Francisco fue al encuentro de miembros de la etnia rom, parte de la comunidad gitana del mundo. Allí la familia católica salesiana ha hecho una obra de acompañamiento a esos hermanos que tantas veces han sido estigmatizados y marginados de la vida social. Ustedes albergan gran amor y respeto por la familia y miran a la iglesia a partir de esta experiencia. Sí, la iglesia es casa, es su casa. Por eso quisiera decirles con el corazón, ustedes son bienvenidos. Siéntanse siempre en casa en la iglesia
y nunca tengan miedo de estar aquí. Que ninguno los deje a ustedes o a cualquier otra persona fuera de la iglesia. Y como gesto de fraternidad, concluyeron rezando juntos el Padre Nuestro. El Espíritu Santo, amén. Amén. Después el esperado encuentro con los jóvenes eslovacos. Francisco se hizo parte de esta fiesta de gozo en el estadio Lokomotiva y que tuvo como imagen de fondo a la beata Ana Kolesarova, quien siendo una muchacha defendió su castidad hasta la muerte en plena Segunda Guerra Mundial. El Santo Padre escuchó testimonios y preguntas de los jóvenes y luego los exhortó a dinamizar sus vidas con el verdadero amor y el heroísmo y a perseguir sus sueños, pero sin dejarse manipular por las apariencias. Amici, non banalizziamo l'amore. Amigos, no banalicemos el amor, porque el amor no es solo emoción y sentimiento. Esto, en todo caso, es al inicio. El amor no es tenerlo todo y rápido. No responde a la lógica del usar y tirar. El amor es fidelidad, don, responsabilidad. Dono, responsabilidad. Y como ha insistido durante todo su pontificado, Francisco les pidió a los jóvenes no olvidarse de sus raíces, de cultivar relaciones profundas con sus padres y abuelos para aprender de ellos. Y quién mejor que él para decirlo, que a sus 84 años cerró así una tercera jornada extenuante, pero llena de la gracia de Dios. Hoy 24 de septiembre celebramos el Día de Nuestra Señora de la Merced. Felicitamos a Mercedes La Ceiba en El Salvador por celebrar sus fiestas patronales. Cuando los habitantes del pequeño puerto peruano de Paita observaron ese 14 de noviembre de 1741 que la flota del almirante George Hanson, corsario al servicio de su majestad el rey Jorge II de Inglaterra, se aproximaba, huyeron despavoridos. Así el filibustero pudo entrar a saco en la población. Luego de arrasarla, la incendió y todo quedó reducido a cenizas, menos la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes. Como no pudo tomar ningún prisionero entonces, el frustrado Hanson ordenó secuestrar a la Madonna, pero en el momento de embarcarla la efigie se hizo tan pesada que no pudieron subirla a bordo, por lo que el airado almirante le dio una estocada que aún puede verse en el cuello. Después la lanzó y al tocar el agua, el mar se agitó de tal forma que toda su escuadra estuvo a punto de naufragar. Pasado el susto, los compungidos pobladores se dieron a la tarea de registrar los alrededores del pueblo con la esperanza de recuperar algunas pertenencias. Y en una playa cercana encontraron la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, mojada, pero indemne. Alborozados y agradecidos, los lugareños la condujeron en solemne procesión a las ruinas de la iglesia. Sobre ellas levantaron un cobertizo y entronizaron a la Santísima Virgen en un improvisado altar. En esa oportunidad, Nuestra Señora de las Mercedes hizo gala una vez más de su protectorado sobre los cristianos en peligro de ser esclavizados, tradición que había comenzado la noche del 1 de agosto de 1218, cuando se le apareció a San Pedro Nolasco y le pidió que fundara una congregación para rescatar a los cristianos encadenados por los moros en el norte de África, y así nació la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced, aprobada por el Papa Gregorio IX en 1235, que a lo largo de varios siglos logró redimir a más de 300.000 cautivos. Por eso es la patrona de los secuestrados y los presos. Tras el descubrimiento, los mercedarios, así se les conoce popularmente, continuaron su labor en América y expandieron la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes por todo el continente, pero con especial fervor en Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Nicaragua, Panamá y Colombia. En nuestro país es la patrona de San Juan de Pasto, pero es Natagá, Huila, en donde se encuentra el santuario más visitado de esta advocación en Colombia, porque allí una talla de madera de la Virgen de las Mercedes que un grupo de comerciantes traía de Quito a Bogotá en 1663 se ranchó
y se hizo tan pesada que tuvieron que dejarla en ese sitio. Y ahí mismo construyeron una iglesia en su honor, a la que desde entonces acuden permanentemente peregrinos de toda América. Pero la afluencia de devotos se desborda el 24 de septiembre, que es el día de su festividad. Y por eso la celebración se realiza en la plaza principal. Por eso hoy pidámosle a Nuestra Señora de las Mercedes que redima y dignifique a los presos, alivie las cárceles del hacinamiento infrahumano que padecen y así como a ellos, nos libere también a nosotros de las cadenas del pecado. Y para concluir nuestro noticiero, los dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de septiembre, que es sobre una vida ecosostenible. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.